continuar el tema de la santidad y se llama Llamados a la Santidad, el tema de hoy o el devocional del día de hoy. Y es que realmente nosotros conociendo de Jesús, ese es el llamado que Dios nos hace, llamado a vivir una vida de santidad. Sí, más que pertenecer a una religión o pertenecer a una filosofía o pertenecer a cierta creencia, es un llamado a la santidad. Es un llamado a ser santos como Dios es santo. Y ya veíamos la vez pasada uno de los versículos con los que terminamos fue precisamente de Primera Pedro capítulo 1, versículos 15 al 16. Si me ayudas, Sarita, a leerlo, por favor. Sí, más bien sean santos en todos los que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Amén. Amén. Entonces, aquí nos está pidiendo Dios en su palabra que seamos santos. Si se dan cuenta, no es una invitación, no es una opción, no es de que pues tienen la opción de ser santos o les recomiendo que sean santos o si quieren pueden ser santos, sino que por supuesto que Dios es santo, ya lo vimos, que Él es el único santo en toda la extensión de la palabra y está muy por encima su santidad de la creación, ¿sí? Y de hecho que ni los cielos mismos son santos por sí solos, sino que derivan su santidad de Dios, al igual que los ángeles. Por tanto, como Dios es santo y Él nos llamó, pues él mismo ha dicho, y dice aquí ese versículo, está escrito, es decir, no solamente lo dice aquí, lo dice desde Levítico, desde Éxodo, ¿sí? Sean santos porque yo soy santo. Eh, es un mandamiento. En pocas palabras, este llamado es un mandamiento, sean santos. Como les dije, no es una opción, no dice aquí pueden ser santos o cuando quieran ser santos, pues estará bien, sino que ese debe ser el estilo de vida que nosotros como hijas e hijos de Dios debemos adoptar siempre, la santidad. Y bueno, vamos a pasar al siguiente versículo ¿de dónde dice o dónde está escrito que debemos ser santos? Pues está en Levítico 11, del 44 al 45. Entonces, dice, si me ayudas, Evita, a leer estos dos versículos, por favor. Sí, Levítico 11, 44 al 45. Porque yo, el Señor, vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis, porque yo soy el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. Amén. Amén, amén. Entonces, este versículo, si se dan cuenta, cuando Primera de Pedro, que lo acabamos de ver, dice, está escrito, sean santos porque yo soy santo. Es un versículo levítico, uno de los versículos a los que hace referencia de que está escrito. Cuando dice, la misma Biblia se cita a sí misma, haciendo saber a los demás que ya se había escrito años antes o que ya está escrito en otro de los libros de la escritura, estas palabras que hace énfasis aquí, sean santos porque yo soy santo, y lo dice aquí bien claro en Levítico, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, ¿sí? Si nosotros tenemos como Señor al Dios grande, al Dios santo, 3 veces santo, aquí nos dice que debemos consagrarnos, ¿no? Que debemos entregar nuestra vida en esa santidad, ser santos. Nuestra manera de vivir debe ser
santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y si somos sus hijos, pues ¿en qué normalmente el hijo se parece o debe de parecerse a su papá, ¿no? Y en este caso, el llamado de Dios hacia nosotros es la santidad. Dice que no nos contaminemos, ¿sí? ¿Cómo nos contaminamos? Cuando dejamos el pecado entrar a nuestras vidas de manera normal, de manera excepcional. Y porque yo, el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo soy el Señor, dice, y los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Entonces, deben ser santos, porque yo soy santo. Sí, aquí es donde la escritura hace una de las primeras menciones donde Dios manda a su pueblo a santificarse. Vamos a ver otro versículo más, también dentro del Levítico. Igual si quieren buscarlo, o quieren leerlo de aquí, está bien. Sarita, puedes leerlo. Diles a los israelitas que sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Amén. Amén. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuánto cambió del capítulo 11 al capítulo 19? Unos 8 capítulos adelante cambió, digo, adelante se menciona, o sea, dentro del Levítico está varias veces mencionada, sean santos, ¿sí? Diles a los israelitas, está diciéndole a Moisés, ¿verdad? Que él era el que se comunicaba al pueblo porque Dios hablaba directamente con Moisés y Moisés les compartía al pueblo lo que Dios le hablaba. Entonces, diles a los israelitas, le menciona a Moisés, que sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Sean santos, ¿sí? No es opcional, es un mandato. Es un mandato de parte de Dios a nuestras vidas. A nosotros que le conocemos, a nosotros que le buscamos, es un mandato. Ahora, dentro de este mismo Levítico, híjole, creo que no cambié el versículo, pero aquí también más adelante, no sé si lo quieren revisar para ver si es versículo 3 o qué versículo es, porque dice, ustedes deben ser santos para mí, porque yo el Señor soy santo. Déjenme revisarlo, a ver si lo tengo, el versículo correcto, que en este caso no creo que sea el 2, Levítico 19. A ver, vamos a revisar. Sean santos, deben santos para mí. A lo mejor es el 22, ¿no? Bueno, si lo encuentran, me dicen para no perder tiempo, pero aquí mismo, en el mismo capítulo, se menciona nuevamente, ustedes deben ser santos para mí, porque yo el Señor soy santo. Los he separado. Entonces, ¿se acuerdan que la palabra santo tenía que ver con apartado? Apartado del uso común, apartado. Cuando hablamos de este apartado, pues es obviamente que es exclusivo, ¿no? Una exclusividad. Nosotros somos exclusivos de Dios y apartado del uso común, es decir, no mezclados, ¿no? Es como si dijera, no pertenezco, estoy dentro de este planeta Tierra, ¿sí? Todos estamos aquí, convivimos con mucha gente que no conoce de Dios, pero como somos exclusivos de Dios, no participando del pecado de los demás, ¿verdad? Si los demás quieren, pues poner sus ofrendas, adornar sus casas con todos estos motivos de Halloween, de Día de Muertos. Nosotros no participamos de ello. ¿Por qué? Porque somos santos, porque estamos apartados para el Señor y porque sabemos que eso no le agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de vivir en santidad, de ser apartado para Dios
y de obedecer sus mandamientos. Ahora, Dios nos ha separado, ¿sí? Para que seamos de Él, exclusivos de Él, le pertenecemos a Él, porque, primeramente porque Jesucristo ya dio su vida por nosotros, pagó el precio y nosotros accedimos a ser, eh, por así, sus siervos, ¿no? Sus hijos, sus servidores, y corresponder al Señor siguiéndole de corazón. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3, y luego nos saltamos al versículo 7. Si quieren buscarlo igual en su Biblia o leerlo aquí, está muy bien. Evita, si me ayudas. Sí, hermana. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Amén. Entonces, aquí dice, Pablo les está hablando a la iglesia de Tesalónica y dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, y muchas veces nos preguntamos, Señor, pues, ¿cuál será tu voluntad para mi vida? ¿No? Y ahí estamos preguntándonos y pensando que es algo más allá de nuestra imaginación o algo demasiado elevado, no sé, como que buscamos respuestas, así como que alguien nos dijera, oye, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues aquí está la respuesta. La voluntad de Dios para tu vida es tu santificación. La voluntad de Dios para mi vida es mi santificación. ¿Cómo es eso? Sí, que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Y en ese deseo, en esa lucha, porque va a ser una lucha, ¿verdad? Contra nuestra carne, contra nuestros deseos, estaremos logrando avanzar en la santificación. ¿Sí? No nos ha llamado Dios a inmundicia, no nos ha llamado Dios a quedarnos estancados, a quedarnos como estamos, a seguir en lo mismo, en el mismo error, en la mentira, en la soberbia, en la falta de perdón. Dios no nos ha llamado a nada de eso. Dios nos ha llamado a santificación, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros, los que le conocemos, los que le buscamos, los que hemos creído en Él. Esa es la voluntad de Dios, que seamos santos como Él es santo y que cada día nos parezcamos más y más y más y más a Él, ¿no? En el sentido de la santidad. Vamos a ver, entonces, para resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora, nuestra santificación, ¿de qué se trata? Dice que la palabra que es apartados para Dios, apartados, ¿sí? No significa que vamos a hacer, que Dios busca que seamos perfectos todos los días. Eso no significa, ¿no? Que no te equivoques, no tienes que fallar, o sea, y ves a Dios como un tirano, que nada más te equivocas y te lanza un látigo, no, no es de esa forma, ni siquiera se acerca nada a cómo Dios es y a lo que Dios pide, ¿no? Dios sabe que somos barro, que somos polvo y que fallamos, porque todavía estamos en este cuerpo y en esta tierra. Entonces no significa perfección, no significa que no debes fallar ni un solo día, ni una sola vez, no, no significa eso. No quiere decir tampoco que ya nunca nos vamos a volver a equivocar, porque sí, todavía nos vamos a equivocar, pero ya no va a ser por decisión, no, ya no va a ser por algo que lo quiero o me agrada, cada día tenemos que aborrecer más y más nuestro pecado. Quizás hoy resulta un poco atractivo, pero mañana tiene que resultar menos atractivo y pasado mañana tiene que resultar así, ya de empezarme a detestar, empezarme a desagradar mi pecado y hasta que yo lo llegue a aborrecer con todas mis fuerzas, como Dios aborrece el pecado, ¿sí? Vimos que para Él es abominación
también para nosotros debe resultar abominable, detestable en nuestro pecado, sea el que sea de mentiras, sea de robo, sea de adulterio, sea de malos pensamientos, sea de lo que sea, tu pecado tiene, tiene cada vez más que resultarte desagradable, ¿sí? Que te dé asco el pecado que estás cometiendo, que estamos cometiendo, que nos dé asco, ¿sí? Y entonces la santificación va a ser un proceso que dure toda nuestra vida. Eso es lo que Dios sabe que va a suceder. Debe ser un proceso que dure toda nuestra vida. Mientras estemos aquí en la tierra, es un proceso, ¿sí? Quizás no te sientas presionado, presionada o como ansioso por decir, y es que ya fallé hoy, y mañana, es que ya fallé hoy, y pasado, es que ya me equivoqué otra vez, ¿no? Y te desesperas contigo mismo. A veces uno sí se desespera y dice, pues, ¿qué me pasa, Señor? Realmente no entiendo, no estoy entendiendo, que en lugar de ir como hacia adelante voy como los cangrejos, ¿no? Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, pero no, es un proceso y mientras tú te des cuenta que hay pecado, o sea, es que vamos por buen camino, ¿no? Porque cuando uno empieza a negar y decir, no, es que yo no he fallado, o sea, yo voy bien, yo ando bien, o sea, entonces ahí, pues dice la palabra de Dios que el que diga que no tiene pecado, pues es mentiroso, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque fallamos y fallamos todos los días, pero gracias a Dios que existe esa bendita gracia de poder reconocer nuestro pecado y de arrepentirnos. ¿Y quién nos da esa gracia de poder reconocer el pecado y arrepentirnos? Pues solamente Dios. Solamente viene y proviene de Dios. No nace de nuestro corazón, no nace de nosotros, sino que primeramente viene de Dios y nos da esa oportunidad de arrepentirnos. Y debemos apartarnos cada día más y más y más del pecado, apartarse, ¿sí? Que sea un progreso, que vayamos viendo hoy, pues quizás sí la regué y me comporté mal, me enojé y dije cosas feas, pero Señor, yo te entrego este enojo, te entrego mi mal carácter, porque sí tenemos muchos mal carácter. Confieso que yo pues me enojaba, yo creo que ya lo he compartido, me enojaba por cualquier cosa, incluso porque la mosca pasaba o alguien, pues se me quedaba mirando y ya me molestaba. O sea, sí, la verdad es que vengo de una familia enojona. En el caso de mi mamá, toda su familia es enojona, ¿no? Entonces, pues heredas esos genes y empiezas a repetir lo mismo, pero con Cristo Jesús todo eso tiene que cambiar. Tienes que entregarle ese enojo al Señor, rendir tu corazón al Señor, tus emociones al Señor, para que Él poco a poco vaya permitiéndote ser esa nueva criatura, ¿no? Y ser santa o santo como Él es santo. Es una santificación completa que no vamos a alcanzar eh, en esta vida. Bueno, si dijéramos, bueno, ya mañana ya soy completamente santo o alcancé la perfección de la santidad, pues no, no lo vamos a lograr, ni mañana ni pasado, sino que esto es progresivo y seremos santos completamente hasta que estemos en la presencia de Dios. Sí, hasta que estemos ahí en la presencia de Dios, ahí sí, ya no habrá pecado en nuestras vidas y alabado sea el Señor, que ya no le vamos a ofender. Pero de momento y desafortunadamente, pues sí. Pero necesitamos pedirle al Señor todos los días que nos ayude crucificar nuestra carne y entregarle todo lo que nos está costando trabajo dejar. Ahora vamos a primera de Juan 3, del 2 al 4. Si me ayudas, Sarita, por favor, a leerlo. Sí. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él
porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta amenaza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Amén. Sí, ahora estamos viendo este versículo y dice, está hablando Juan a la iglesia en general y está diciendo que ahora somos hijos de Dios y eso es cierto, ¿verdad? Tú y yo somos hijas e hijos de Dios y hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador de todo nuestro corazón y nos hemos arrepentido de nuestro pecado, entregándole nuestra vida. Entonces ya recibimos esa adopción de parte de Dios y dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, es decir, lo que yo te decía, todavía no somos completamente santos, ¿verdad? Todavía no, pero llegará el momento cuando lleguemos a la eternidad en la presencia de Dios, que se manifestará entonces sí lo que vamos a hacer. Eh, pero sabemos, aquí dice, cuando Él se manifieste, o sea, hablando de Jesús, Jesús va a venir por nosotros y nos va a tomar y nos llevará a su presencia, si en el arrebatamiento o bien si nosotros morimos antes del arrebatamiento, estaremos con Él y seremos semejantes a Él, ¿sí? Esta semejanza tiene mucho que ver con esta santidad, tiene que ver con esa santidad para, para ya no pecar, no como ya lo hemos dicho, si no puede habitar el pecado en la presencia de Dios, entonces ya que lleguemos a la presencia de Dios, pues debemos llegar, digo, entraremos en santidad, no entraremos con una vida corrupta, ¿no? No entraremos. ¿Y cómo será esto posible? Pues solamente a través de la sangre de Jesucristo, aplicada a nuestras vidas para lavarnos. Y de hecho dice, les dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios. Pero ¿qué pasa con el día a día? Pues si cada día fallamos al Señor, nos arrepentimos perdón, primero confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y es cuando Dios nos lava. Y es lo que hizo Jesús a sus discípulos, ¿no? Fue y les lavó los pies, que eso simboliza el pecado diario, ¿no? Que entonces debemos arrepentirnos diariamente, porque diario nos ensuciamos y Dios nos limpia. Ahora, le veremos tal como Él es. ¿Quién de nosotros no tiene esa esperanza tan gloriosa, ¿no? De decir, ya quiero estar en su presencia y contemplar su hermosura y contemplar su grandeza y contemplar y disfrutar de su presencia, de su paz, de su gozo, de su amor. ¿Quién no, verdad? Y aquí la promesa es que le veremos tal cual es y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿quién de nosotros tiene esa esperanza? ¿Quién de nosotros cree que realmente así será y que estaremos en su presencia? Pues si tenemos esta esperanza, entonces nos vamos a purificar diariamente, no nos dejaremos ensuciar, no dejaremos que la suciedad se acumule. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, no nos bañamos un día? Al día siguiente, pues sí se siente la sensación desagradable. Incluso, bueno, no sé ustedes, pero yo me baño, por ejemplo, en las noches y siento una sensación muy desagradable si no me llego a bañar, ¿no? Porque no duermo fresca, no duermo a gusto. Entonces, cuando nosotros no lo hacemos, no hacemos nuestra higiene personal, pues sentimos la gran diferencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si lo hiciéramos, si dejáramos de hacerlo varios días? Pues todavía más grave el asunto, ¿no? Porque pues bueno, ya se notaría en nuestro cabello, ya se notaría en otras áreas donde es muy notable, quizás en nuestro rostro, en nuestras manos, no sé, pero pues espiritualmente hablando,
pues vamos a, si dejamos de purificarnos, de arrepentirnos un día, de confesar nuestros pecados, pues esto se ensucia nuestra alma, ¿no? Se ensucia y eso es lo que no quiere el Señor. Quiere que viendo esta esperanza que tenemos de estar en su presencia por la eternidad, que con esta esperanza nos purifiquemos todos los días, así como Él es puro. ¿Sí? Todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bien, entonces ya hablamos de la pureza, de purificarnos, de confesar. Y aquí vamos a empezar un tema que igual no vamos a terminar de desarrollarlo, lo vamos a complementar en los siguientes días, pero este tema será sobre Romanos 8, 29 al 30. Si me ayudas, por favor, no sé a quién le toca, a Sarita o a Evita, cualquiera de las dos, a leer este pasaje. Yo, hermanas, Romanos 8, de 29 al 30. Porque los que antes conocido también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Amén. Muchas gracias, Evita. Y así es, mira, aquí vienen varias etapas que se mencionan en la vida de todo creyente, que suceden. Primero, Dios nos conoció y nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Sí, así es su conocimiento previo de todas las cosas. Entonces, sabemos que Dios es omnisciente, que conoce todo de todos y con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Entonces, Él nos conoció desde antes de nacer, desde antes de que hiciera la creación. Él nos conoció ya. Qué maravilloso, ¿no? Qué Dios tan grande. Pero Él que nos conoció también sabía cómo íbamos a reaccionar, sabía cómo íbamos a responder al llamado de salvación. Sabía que nosotros no nos íbamos a negar, que no íbamos a decir no quiero saber de Jesús, ¿verdad? Él sabía cuál era nuestra respuesta. Él sabía que ibas a decir, sí, quiero conocerte, Señor. Sí, te necesito. Sí, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. O sea, él ya sabía, por tanto, nos predestinó, porque sabía ya cómo íbamos a reaccionar. Y esa es la predestinación, porque conocía la forma en que íbamos a responder, por tanto nos predestinó. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, para que fuéramos salvos, ¿verdad? Y en este proceso de santificación estamos siendo así, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Qué maravilloso, ¿no? Este proceso de santificación nos va purificando poco a poco y a veces hay cosas que decimos, ¿por qué las permitió Dios? Y aquí mismo en Romanos, en el 8:28, en un versículo anterior, nos dice que a los que amamos a Dios, si tú amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien, ¿sí? Y te van a ayudar a que este proceso de santificación se vaya logrando, se vaya surtiendo efecto en tu vida, ¿sí? Para que cada día te parezcas más a Jesucristo. Cada día me parezca más a Jesucristo. Así que puedes preguntarte el día de hoy, ¿qué tanto me parezco hoy a Jesucristo? En- y el día de mañana preguntarte, ¿será que hoy me parezco un poquito más al Señor Jesús? ¿Parecerse en qué? Parecerse obviamente en su santidad, ¿no? En su humildad, en su mansedumbre, en, en estar orando, en estar buscándolo al Padre en su palabra, etcétera, ¿no?
Entonces dice que para que Él sea el primogénito, o sea, Jesús, sea el primero entre muchos hermanos. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, ¿sí? Ya sabía que iban a actuar en respuesta, sí, le iban a decir sí a Jesús, entonces los llamó, ¿sí? ¿Cómo los llama? Pues el llamado que Dios nos hace es de diferentes formas, pero siempre es a través de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. Puede ser que te haya llamado a través de una predicación o que te haya llamado a través de una persona que te compartió el evangelio o que te haya llamado a través de algún texto bíblico que leíste, que te compartieron, etcétera, ¿no? Entonces, pero siempre es a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Y a los que llamó, a estos también justificó, ¿sí? ¿Qué es esto de la justificación? Ya lo habíamos visto también en otras devocionales. La justificación es que Dios nos declara inocentes, ¿sí? Nos declara libres de toda condenación, nos declara como si nunca hubiéramos pecado, y esto es solo a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que se nos imputa o se nos pone como si nosotros hubiéramos vivido la vida que Jesús vivió, y esto solo por haber creído en su sacrificio perfecto. Entonces nos justifica, nos limpia, nos purifica de toda condenación, nos libra de toda condenación. ¿Y qué viene? El paso que todavía ahorita ya somos justificados, pero todavía no somos glorificados. Es el paso, el último paso que nos falta y que estamos en espera, ¿no? Ahora sí que estamos en espera que Dios decida cuándo nos lleva a su presencia, y mientras estemos aquí, necesitamos vivir este proceso de santificación, ¿de acuerdo? Y vamos a ir al siguiente slide, déjenme avanzar. Vamos a Juan 17:7. Si me ayudas a leerlo, Sarita. Sí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Amén. Aquí Jesús está orando por sus discípulos. De hecho, si leen todo el capítulo 17 de Juan, pues es una oración, gran parte del capítulo es una oración que Jesús hace por sus discípulos, por sus hijos, por sus hermanos en la fe, ¿no? Y Él está orando también por ti y por mí, y le está pidiendo a Dios en este versículo en especial, diciéndole al Padre, santifícalos en tu verdad, ¿verdad? En tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces le está pidiendo a Dios, al Padre, que nos ayude a ser santos como Él es santo. Sí, sabemos que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, el ser santos, pero ¿cómo podemos ser santos? Pues solamente en la verdad, andando en la verdad, andando en su palabra. ¿Por qué? Porque dice aquí que su palabra es verdad. Si nosotros escudriñamos y buscamos más de la palabra y nos metemos más a su palabra cada día, entonces Dios nos va a santificar por medio de su palabra. Su palabra es la que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, lo que le agrada y lo que no le agrada, y eso es lo que nos va a llevar a vivir la vida de santidad que Dios quiere para nosotros. Ahora, vámonos a Mateo 5:8. Mateo 5:8, ¿qué Sí, dice hermana. Evita? Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Amén. Entonces, una de las bienaventuranzas, si ven aquí en Mateo 5, vienen varias bienaventuranzas, es decir, que Jesús dice bienaventurado, el manso, el humilde, el que llora, con los que lloran, etcétera. Pero aquí de énfasis en el versículo 8 de Mateo 5 es hacia los de limpio corazón. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Aquellos que se santifican todos los días, que
que purifican sus vidas y que están constantemente confesando su pecado, pero arrepintiéndose de veras, ¿verdad? De esa maldad. Y que tienen muy claro que Dios es santo, que Dios es santo y que Dios pide vivir una vida de santidad. Entonces, si tú vives esta vida de santidad, serás parte de estos bienaventurados, los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque tú vas a ver a Dios. Y si te das cuenta, la misma Biblia va contestándose a sí misma y no se contradice, porque aquí Mateo está muy de acuerdo con lo que decía Juan, el apóstol Juan, ¿te acuerdas? Que nosotros vimos en Primera de Juan, que nosotros vamos a ver a Dios tal cual es, vamos a ver a Jesús tal cual es, ¿verdad? Y los que tenemos esta esperanza de ver a Dios, pues nos purificamos, nos limpiamos de todo pecado, ¿no? Cada día, pedimos a Dios que nos ayude a ver el pecado como Él lo ve. A veces lo vemos el pecado como algo normal, ya lo veíamos la otra vez, el pecado como algo, ay, pues, ¿qué tanto es tantito, no? La mayoría de la gente tiene esa idea de, pues, pues no hay que ser tan santurrones, ¿no? Y ven la palabra santo, lo usan como algo menospreciable, como algo que religioso, pero no, no es lo mismo ser santo que ser religioso, es totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque la religión pues son más que nada mandamientos de hombres y para agradar al hombre, pero el ser santo es para agradar a Dios y tienes una relación personal con Él. Y en la medida que le conoces más, puedes entender que Dios es realmente santo y que desea que tú vivas una vida santa. Y en la medida que tú vives esa vida santa, te sientes más pleno, más satisfecho, tienes, tienes paz en tu corazón, te deleitas en el Señor y es una forma de adorarle todos los días. ¿No te parece maravilloso poder adorar a Dios con tu vida porque vives una vida de santidad? Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el estudio por el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. No, hermana. Sí, ha quedado muy clarísimo. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Arita. Entonces, pues vamos a orar. ¿Qué les parece si ahí donde estamos inclinamos nuestro rostro en señal de reverencia al Señor? Y pues vamos a decirle, Señor, en esta tarde te damos gracias por habernos permitido reunirnos aquí en este estudio bíblico. Te seguimos rogando por las personas que no pudieron conectarse, pero que van a escuchar este audio, este mensaje. Señor, ahora sabemos que tú eres santo, Señor, y ayúdanos a tomar la importancia que tu santidad merece, Señor. Que tú nos puedas mostrar cada día un poquito más de esa santidad, Señor, y que nosotros podamos, Señor Dios, ver que esto no se trata de religión, que esto no se trata de santo, ¿no? Santurronería como lo conocen en el mundo, Señor, sino que se trata de una relación personal contigo. Y que en la medida que nosotros te conocemos, Señor, y nos damos cuenta que tu santidad excede nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, Señor. Tu santidad está por encima de todo lo que podamos pensar o imaginar, Señor. Gracias te damos porque aun siendo un Dios santo, te enviaste a Jesucristo a darnos vida, a, a rescatarnos de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Gracias por enviar a Jesús a dar a dar su vida por nuestra salvación, a dar su vida por perdonar nuestros pecados. Gracias porque a través de Cristo tenemos acceso a ti, Señor, que eres todo digno de honor, todo digno de alabanza, Señor. Ayúdanos para que podamos vivir, Señor, este camino, este proceso de santificación
que cada día, Señor Dios, nos purifiquemos, que cada día nos limpiemos, porque deseamos verte, Señor, deseamos estar en tu presencia y sobre todo deseamos que nuestra vida sea una verdadera adoración a ti, que sea agradable a ti, Señor, que sea honrable, Señor, a tu nombre, que podamos darte gloria con lo que hacemos, con lo que vivimos, con lo que pensamos, Señor, y que no veamos el pecado como algo agradable, sino como algo detestable, Señor, que cada día nos ayudes a detestar, a aborrecer, a que nos dé asco, Señor, en gran manera nuestro pecado. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y también te pedimos que nos ayudes a compartir esto con otros. Te doy gracias por sus vidas, te doy gracias por la familia de Evita, Señor, de todos aquellos que les ha compartido en su familia y que aún no han querido venir a tus pies, o aquellos que estuvieron recibiendo la palabra y que ahorita se han apartado, Señor. Yo te pido por ellos también y que tú traigas consuelo, Señor. Todavía es muy reciente la pérdida de su papi. Te pido que traigas consuelo a la vida de Evita y a la vida de todos los familiares. Señor, fortalece a su mami, fortalece a toda la familia y ayúdalos a creer y confiar más y más en ti. Te alabo y te bendigo y bendigo la vida de todos los que escuchen este audio. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Amén. hermanitas. Gracias. Bendiciones, abrazos. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.